desde el corazón de Centroamérica, para Honduras y para todo el mundo, arranca un espacio directamente creado de Dios para ti y para todos los tuyos. Pronto iniciaremos. Somos Ríos de Agua Viva, una iglesia familiar, donde cada persona es importante. Tú eres muy especial y queremos que juntos alabemos y adoremos a nuestro Creador, ese que ha dado la vida por todos nosotros y hasta el día de hoy nos mantiene a salvo en el hueco de su mano. Prepárate, ven y juntos disfrutemos de su amor, ese que llenará todo nuestro corazón. Bienvenido a tu iglesia Ríos de Agua Viva. Estás a punto de disfrutar nuestra transmisión en vivo. Comparte con tus amigos y familiares. Nuestros pastores Raúl y Virginia Castro te invitan a nuestra reunión general. Prepárate, lo que verás cambiará tu vida. ¡Ya estamos listos! ¡Esta es tu casa! Adoremos juntos al Señor. Enciende la llama de tu corazón. Hermano, recuerda, Dios está contigo ahora. Nunca has estado solo. Los procesos en la vida te hacen más fuerte. Sigue adelante, acércate más a Dios. Él está con los brazos abiertos, esperando. Dios quiere darte lo mejor. ¿Tú quieres recibirlo? Hoy es tu oportunidad. Vuelve a casa hoy. Te esperamos con los brazos abiertos. Tú eres importante para nosotros. Forma parte de nuestra familia. Caminemos juntos, queremos acompañarte. En nuestra iglesia, todos corremos juntos a la meta. ¿Qué te parece la idea? Porque comenzamos ahora. Cada día somos más en nuestra familia Ríos de Agua Viva. Ven y únete y forma parte de este gran reto. Con amor, alegría y nuestra fe puesta en Dios, sabemos que lo lograremos. Te invitamos a ser parte de nuestro canal en YouTube. Prepara tu corazón. Prepara tu mente. Entrégate por completo. Somos una iglesia de alabanza genuina. Alabanza pura para nuestro amado.
una congregación elegida para alabar. Gracias, Señor. Aleluya. Tú eres el gozo de nuestra salvación y nos gozamos en tu nombre. Nos gozamos en alabarte, Señor. Es nuestro deleite hacerlo, Padre. Nos deleitamos en ti, Señor. Cuando el Señor hiciera volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David alzaba, y así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David alzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y saltamos, Señor, alabamos su nombre, oh Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Cuando el Señor hiciera volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David alzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David
Dios te ha elegido con un propósito. Tú no eres casualidad. A tu lado hay alguien que te ama y es por él que el día de hoy estás aquí en nuestra transmisión. Somos Ríos de Agua Viva, una iglesia ¡Familiar! ¿Quieres tener un encuentro Con tu Creador, entrega tu corazón, entrega tu alma, entrega tu mente, entrega todas tus fuerzas. Adoremos a nuestro Dios. En nuestra iglesia Vivimos para adorarte. Que Dios les bendiga. Quiero adorar al Señor con este canto que yo sé que nos llenó mucho mientras estábamos adorando juntos en el templo. Y yo le voy a invitar a que usted se concentre, que apague toda distracción. Ha llegado el tiempo de adorar a aquel que nos dio la vida, de adorar a aquel que lo dio todo por nosotros. Encontrarlo ha sido lo mejor que nos pudo haber pasado. Y yo le voy a invitar a que adore conmigo al Señor, ¿sí? Exalte su nombre. Si puede, levante sus manos y cierre sus ojos. Y como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Alza tu voz y díselo. Tu presencia es el cielo para mí, Señor, Señor. Tu presencia es el cielo para mí.
Sí, Señor. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Nada en tu copa no se secará. Para mí, mi Dios, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia, Dios. Tu presencia es el cielo para mí. Por eso cantamos, por eso cantamos. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. El cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo. Tu presencia, Dios, el lugar donde yo Padre Celestial, ser el templo y morada de tu Espíritu Santo. Oh Cristo, oh Cristo, Cristo. Tu presencia, oh mi Dios. Tu presencia, amamos tu presencia, Dios. Tu presencia es el cielo, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo para mí. En nuestra familia, todos son importantes y si necesitas ayuda, nosotros te la daremos. Estamos para servirte porque Dios te ama y quiere bendecirte. Somos Ríos de Agua Viva, una iglesia. Dale like y suscríbete.
Este es tu espacio. Tú eres muy importante. ¡Vienen los especiales! Como el viento, tu amor me arropa fuerte como el viento. Ocupas cada sentimiento en mí, mi sustento. Jesús, eres todo lo que quiero aquí, eres todo para mí. Desde que te encontré, todo cambié mi ser. Tú regresarás al aire, ya no soy igual. Somos Ríos de Agua Viva, ¡una iglesia familiar! Síguenos en nuestro canal de YouTube. Dale like y suscríbete. Hermano, gracias por estar en nuestra reunión general. Es una bendición tenerte con nosotros. Comparte la prédica porque esta comienza ya. Serviremos a Jehová. La iglesia Ríos de Agua Viva presenta. Hoy, 11 de octubre, Continuamos con la serie ¡Los dones del ministerio! nuestro
el apóstol. Comparte con tus amigos y familiares. Hoy es un día muy especial porque vamos a tratar con el tema el apóstol. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas tu bendita y gloriosa palabra y oramos, oh Dios, para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija y nos instruya para poder, Señor, enseñar y capacitar a aquellos que han sido llamados al ministerio. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y versículo 28. Y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea, en estos dos versículos, uno en Corintios y el otro en Efesios, dice que lo primero que Dios puso fueron los apóstoles. El primer don del ministerio que hay en el comienzo de la lista es el del apóstol. La declaración es importante de la Biblia, amados hermanos, sobre este ministerio, es que Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, fue un apóstol. Y por eso aquí dice que Él puso apóstoles y que Él constituye apóstoles. En el libro de Hebreos, o mejor dicho, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, dice que nuestro Señor Jesucristo era apóstol y también era el sumo sacerdote. Se los voy a leer. Dice Hebreos 13:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Oiga bien, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo era el sumo sacerdote, pero también dice el escritor a los Hebreos que era apóstol y que debía de ser considerado por aquellos santos hermanos, por aquellos que habíamos participado del llamamiento celestial. Bueno, queridos y amados hermanos, en el griego la palabra apóstol se escribe como apostolos, que significa uno que es enviado o enviado. Entonces eso significa la palabra apóstol, que significa uno que es enviado o enviado. Jesucristo es el mejor ejemplo que tenemos de uno que es enviado. En Juan, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Oiga bien el versículo, querido hermano. Dice que el Padre envió a Jesucristo y así como Jesucristo fue enviado, también Él enviaba a sus discípulos. En San Juan capítulo 20, versículo 21. Así también yo os envío, dice. Por eso la palabra apóstol, que viene del griego apostolos, significa uno que es enviado o enviado.
El verdadero apóstol es uno que siempre va con una comisión. Él no va por sí mismo, mas es enviado. Querido y amado hermano. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, se nos muestra cómo Bernabé y Pablo fueron enviados a los gentiles. Dice la palabra de Dios. ¿Y cómo fueron enviados? Hermanos amados, dice que estaban reunidos ancianos, estaban en ayuno, estaban en oración, y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé, apartadme a Saulo para la obra que los he enviado. En Corintios, en la carta a los Corintios, específicamente en la segunda carta, en el capítulo 12, versículo 12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, los apóstoles tienen una característica, y es que el Dios les da el don de poder, que es el don de milagros. Les da también el don de sanidades. Ellos tienen esos dones de poder, el de milagros, el de sanidades. O sea, son hombres, hermanos, con el don de fe, los apóstoles. Ahora habla aquí el versículo que el apóstol llevaba señales. Ahora, ¿cuáles son esas señales? Hay señales y prodigios y milagros, querido hermano, en la vida de los apóstoles. Para ocupar este puesto, uno tiene que tener una experiencia personal con el Señor, algo muy profundo y verdadero, algo fuera de lo común o fuera de lo corriente. No es un nombramiento hecho de segunda mano o heredado por la tradición, hermanos. O sea, es un llamado especial que nuestro Señor Jesucristo hizo a sus discípulos, según la palabra de Dios. Pero vamos más adelante en este tema. Notemos algo del apóstol San Pablo cuando estaba defendiendo su apostolado. Pablo dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, nuestro Señor. Pregunta Pablo. Pablo tuvo un encuentro cuando iba hacia Damasco y cuando fue convertido. Y Pablo aquí está defendiendo su apostolado, porque algunos no lo consideraban como apóstol, pero él lo está defendiendo, amado hermano. Y él dice que él había visto al Señor Jesucristo, y eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 3 al 6. Él tuvo una profunda experiencia espiritual con el Señor. O sea, ahí fue su conversión, y no fue algo ordinario, sino algo extraordinario. Querido hermano, fue una experiencia espiritual de Pablo con el Señor que fue tan profunda que en el repartimiento de la Santa Cena podía decir: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Corintios 11:23. Él dice que recibió de parte del Señor Jesucristo lo que les había enseñado acerca de la Santa Cena en Corintios 11:23, en la primera carta a los Corintios, querido hermano. Lo que él sabía que no lo había aprendido de los otros apóstoles, él lo recibió por revelación. Jesús se lo dio, amado hermano. Ningún hombre enseñó a Pablo el evangelio que predicaba. El Espíritu de Dios se lo enseñó. Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí, dice él, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11 y 12. Puede notar usted, amado hermano, que él no había recibido el evangelio por hombres, sino que había sido una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo tuvo una revelación de la Santa Cena, y él por eso enseña que también los demás debían de practicar la Santa Cena. Nosotros hemos oído a otros predicar estas cosas, pero Pablo no las oyó, amado hermano. Continuemos leyendo el resto de este pasaje en Gálatas sobre la revelación de Pablo, que prueba la experiencia tan profunda que tuvo con el Señor Jesucristo. Miremos la epístola a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 13 en adelante, que dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Arabia? Nadie lo sabe, pero fue en Arabia donde Pablo recibió la revelación del evangelio que escribió en cada epístola, amados hermanos. Pero sigamos leyendo el versículo 18. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocida o conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Mis amados hermanos, esto es lo que enseña la escritura en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 13 al 24, donde se nos habla, mis amados hermanos, acerca de la conducta que tenía el apóstol San Pablo, y que dice la palabra de Dios que Dios le había agradado apartarlo desde el vientre de su madre, y que lo había llamado para la salvación, y que él no había consultado con carne ni sangre, ni había ido a Jerusalén a los que eran apóstoles, sino que había ido a Arabia, y que luego había regresado de nuevo a Damasco. Y lo que dice más adelante es que estuvo 3 años, mis amados hermanos, ¿verdad?, allí, y que luego subió a Jerusalén. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que se encontró con Pedro y se encontró con Jacobo, el hermano del Señor, pero que él no era muy conocido, y que solo se decía: aquel que asolaba la iglesia ahora predica a Cristo, y glorificaban a Dios por lo que él hacía, mis amados hermanos. Entonces Pablo regresó a Damasco después de 3 años. Entonces fue a Jerusalén y pasó ahí 2 semanas con el apóstol Pedro. Bendito sea Dios. Después dice la Biblia, mis amados hermanos, dice ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: después de pasados 14 años,
subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo llevaba predicando el evangelio 17 años. Él no sabía lo que los apóstoles predicaban. Él no los había oído. Solamente había pasado 2 cortas semanas con Pedro. Después de esto pasó 14 años predicando, y fue entonces cuando el Espíritu de Dios se le reveló diciendo que fuera a Jerusalén para tener comunión con los hermanos. Claro está, amados hermanos, que Pablo tuvo una profunda experiencia religiosa con el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Por eso él defiende su apostolado. Bendito sea el Señor. Porque él decía que no era digno de ser llamado apóstol porque él había perseguido a la iglesia. Pero más sin embargo, dice la palabra de Dios que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual se le había revelado allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y la conversión que él había tenido, y luego ese encuentro que había tenido con Pedro y también con Jacobo, el hermano del Señor, solamente había sido por 14 días, pero que él había seguido anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por, dice que 14 años, y luego explica ahí, mis amados hermanos, que todo había sido por revelación y por obra del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, la obra de un apóstol es poner el fundamento. O sea, la obra del apóstol, querido hermano, es establecer, poner fundamento, poner los fundamentos necesarios, es decir, que pone las bases del evangelio para que puedan verdaderamente los hermanos, las hermanas, poder continuar en la obra del ministerio. Es el que instruye, es el que corrige, es el que doctrina, es el que capacita y es el que prepara a los hermanos y hermanas para que una vez que él debe de salir de un lugar e ir a otro lugar, pueda seguir poniendo el fundamento. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que había sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Bendito sea Dios. Oiga bien, uno es el que pone el fundamento, pero dice que uno edifica y el otro continúa con aquella edificación. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo después de poner el fundamento. Alabado sea Jesús. En Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escucha bien, mi amado hermano, lo que dice aquí. La obra del apóstol consistía en poner el fundamento. Los primeros 12 apóstoles que hubieron pusieron el fundamento de la iglesia como los primeros pioneros y predicadores del evangelio. En segundo lugar, ellos pusieron el fundamento a la iglesia al recibir el Espíritu Santo, querido hermano. Entonces, qué interesante es saber esto, cuál es la obra del apóstol, y es poner el fundamento, y otro es el que sigue edificando la iglesia del Señor. Ahora, el ministerio de apóstol parece que abarca todos los otros dones del ministerio. El resultado es sobresaliente, es la habilidad de establecer iglesias. Bendito sea Dios. El apóstol tiene el don sobrenatural de administrar, el cual aparece en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28, que dice: y Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. Querido y amado hermano, después que las iglesias son establecidas, los apóstoles pueden ejercitar autoridad sobre las iglesias
que hayan establecido, según Corintios capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Entonces te hablo primero de la obra de un apóstol, que es poner el fundamento, y dos, te hablo que el ministerio del apóstol abarca todos los otros ministerios y que tiene el don sobrenatural de saber administrar, bendito sea Dios. Y también tiene ese don de establecer iglesias, bendito sea Jesucristo. Entonces recordemos que estos ministerios consisten en poder y no en meras palabras. Si no tienen poder para establecer iglesia, es porque no son apóstoles, bendito sea Dios. Un misionero que es verdaderamente llamado por Dios y enviado por el Espíritu Santo es un apóstol, bendito sea Dios. En Hechos capítulo 13 versículo 2 dice que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En el versículo 4 dice que ellos entonces fueron enviados por el Espíritu Santo y que luego ellos descendieron, bendito sea Dios. Bernabé y Saulo fueron enviados. Ellos hicieron el primer viaje misionero a los gentiles. En el Nuevo Testamento no menciona la palabra misionero, a pesar de ser un cargo muy importante. Pertenece al ministerio del apóstol. El misionero tendrá la habilidad de todos los dones del ministerio. Él hará la obra de evangelista, o sea, tiene ese don de hacer la obra evangelista, porque anda buscando las almas, tiene pasión por las almas y tiene el propósito de salvar las almas. Él hará también la obra de maestro, enseñará y afirmará las almas. Por eso el apóstol los toca a todos, ¿verdad? Los toca a todos, ¿verdad? Toca al evangelista, toca al maestro, toca al pastor, toca al profeta. Bendito sea Dios. Hace la obra también de pastor, pastorea las almas durante un tiempo limitado. Bendito sea el Señor. Al estudiar cuidadosamente la vida del apóstol Pablo, notamos que él hizo, él dijo que nunca edificaba sobre fundamento ajeno. Él se esforzó a predicar el evangelio donde Cristo no había sido predicado, según Romanos 15:20. Él siempre se quedaba en un lugar 6 meses hasta 3 años. Verdaderamente su llamado no era el de pastor, pero se quedaba suficiente tiempo para afirmar a las almas en la verdad y después se mudaba a otro lugar, querido y amado hermano. Entonces, notemos, querido hermano y querida hermana, cuál es la obra del apóstol, cuál es el ministerio del apóstol, que hace la obra de maestro, hace la obra de evangelista, hace la obra de maestro, ¿verdad? Los toca a todos. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Jesús. En el libro de Apocalipsis nos habla, en el capítulo 21, versículo 14, habla de que habían 12 apóstoles y se le llama los apóstoles del Cordero. Bendito sea Dios. Y la Biblia nos da las cualidades de los apóstoles cuando tenían que eleccionar a uno o reemplazar a otro, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Judas fue reemplazado. Judas fue reemplazado por otro. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que ellos se reunían. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 15 al 22, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunió, eran como 120 números, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad.
y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo que se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, una sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Menciona aquí que ellos se reunían para reemplazar el cargo de Judas, mis amados hermanos, y hablaba de características que debía de haber estado presente cuando nuestro Señor Jesucristo había existido, y que había también visto el bautismo de Juan que se le había otorgado a nuestro Señor Jesucristo, y que había sido también partícipe de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para ser uno de los apóstoles del Cordero. Tenía que haber acompañado a los apóstoles y a Jesús todo el tiempo en que Jesús entró y salió entre ellos durante los 3 años y medio de su ministerio. Pablo no estaba con ellos en ese tiempo, pero los primeros 12 apóstoles fueron enviados para ser testigos del ministerio de Jesús, de la obra, la vida, muerte, entierro, resurrección, ascensión del Señor Jesucristo. Ellos ocuparan un lugar que ningún otro apóstol o ministerio podría ocupar jamás. Oiga bien, mis amados hermanos, lo que habla aquí mi amado hermano, este hombre que habla e interpreta la palabra de Dios, enseña, mis amados hermanos, que acerca de lo que es el apostolado, cómo sería el que reemplazaría a Judas. Dice ahí que este hombre tenía que ser testigo del ministerio de Jesús, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la vida y muerte y entierro, resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, y que ellos ocuparían el lugar de apóstol en el ministerio, y que esa habla de las características, mis amados hermanos estudiosos. Ahora, en el tiempo actual vemos que también se manifiesta que hay apóstoles por algunas cualidades, por algunos rasgos que tienen, ¿verdad? Porque tienen el don de sanidad, tienen el don de milagros, o también ponen fundamento, establecen iglesias, luego también dejan a otros pastores para que puedan ejercer dicho ministerio. Y luego, bueno, se vino con el tiempo vino con el término que decía que los que iban a hacer la obra se les llamaba misioneros, bendito sea el Señor. Pero hoy más que nunca está en boga ese término, porque la pregunta es, el día de hoy hay apóstoles. Es una excelente pregunta, mis amados hermanos, pero allá en Apocalipsis solo habla de 12 apóstoles, que le llaman los apóstoles del Cordero, bendito sea Dios. Entonces, en nuestros días hay apóstoles como lo fueron Bernabé y Pablo. Bueno, además de Jesucristo fue el que llamó al apóstol Pablo, ¿verdad? Jesucristo fue el que llamó a los 12 apóstoles según el Nuevo Testamento. Ahí habla la Biblia que Bernabé y Pablo fueron llamados según Hechos 14:14. Jacobo, el hermano del Señor, Gálatas 1:19. Adrónico y Junia, Romanos 16:7. Silvano y Timoteo, Tesalonicenses 1:1 y 2:6. Apolos, Primera de Corintios del capítulo 4, del versículo 4 al versículo 9. 2 hermanos a quienes la Biblia no da nombre, está en Corintios 8:23. Y luego tenemos a Epafrodito, Filipenses 2:25. La palabra mensajero escrita en estos versículos es la misma palabra griega traducida como apóstol en otras partes. O sea, está hablando en estos pasajes que le he mencionado, habla de la palabra mensajero, y mensajero también es traducido como apóstol, bendito sea Dios.
Entonces la pregunta es, ¿existe hoy el ministerio del apóstol? Gracias a Dios que sí existe, amados hermanos. Y regresamos ahí en el capítulo 4 de Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si Dios, hermano amado, nos dice que Él puso primeramente apóstoles en la iglesia y también dice que Él los constituye, entonces sí existe hoy el ministerio de apóstol, gracias a nuestro Padre Celestial, porque también Dios está levantando hombres para poner el fundamento y para poder establecer, mi amado hermano, la iglesia y llevar a cabo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que Él dio dones a los hombres para que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea Dios. Entonces vemos que el apóstol tiene señales, ¿verdad? Que se miran hoy también en la vida de los apóstoles. Tienen dones espirituales, tienen una profunda experiencia personal con el Señor Jesucristo y tienen el poder y la habilidad para establecer iglesias. Que Dios me los pueda bendecir de manera pero muy especial, mis amados hermanos. Prepárate. A continuación, nuestra oración final. Padre nuestro que está en los cielos, en el nombre de Jesús, le doy las gracias por compartir este tema, que es el tema el apóstol. Gracias, Dios, por los que son enviados. Gracias, Padre, por aquellos que establecen tu obra y ponen el fundamento. Gracias, Padre Santo, porque hoy en día también existen los apóstoles. Gracias, Padre, te doy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo por concederles dones espirituales, por concederles una profunda experiencia con el Espíritu Santo, y también tienen el poder y la habilidad para establecer el fundamento. Bendecimos sus vidas. Ayúdale, Señor, a continuar adelante en tu obra, en el ministerio. Gracias, Padre. Ha sido su hermano y amigo Raúl Castro, de los ministerios Ríos de Agua Viva, quien les ha compartido la palabra. Le animo para que usted nos siga en la transmisión de YouTube, porque ahí estamos poniendo estos temas que son importantes para el ministro, para el pastor, para el evangelista, para el maestro, para el apóstol, para el profeta de Dios, para que lleve a cabo la obra del ministerio. Dios les bendiga. Comparte con tus amigos y familiares. No te pierdas esta gran oportunidad de ser un canal de bendición. Somos uno en Cristo y estamos para servir al que más lo necesita. Ríos de Agua Viva, dale like y suscríbete. Te esperamos con los brazos abiertos. Sé parte de nuestra familia. Todo va a estar bien. Everything will be alright.